Bueno, muchas gracias por la invitación y me voy a pegar a las palabras y lo que nos contaba el viceministro Aragón. Me parece muy interesante lo que están haciendo en Nicaragua. Definitivamente es empezar por un tema de infraestructura, de cobertura y de penetración. En la región está creciendo mucho la penetración y la cobertura, pero tenemos una penetración móvil muy alta, una penetración prepago muy alta. Entonces eso limita la cantidad de datos que tenemos y la cantidad de usos que podemos hacer desde un móvil. Entonces, creo que también son cosas a tomar en consideración. Las habilidades, creo que las MIPYMES en general, en todos los estudios hemos encontrado que están muy motivadas a innovar, les interesa, saben que es importante, pero no siempre tienen las condiciones para hacerlo. Y un tema importante son las habilidades para hacerlo. Así que creo que es muy importante tener estos cursos que también reconozcan, por ejemplo, los roles de cuidado que tienen las mujeres, entonces tienen menos tiempo disponible, por ejemplo, para ir a capacitaciones, las comunidades rurales que muchas veces se tienen que movilizar, y creo que ahora teniendo toda la tecnología y esta disrupción que ha hecho la pandemia, nos acerca un poco más a quizá satisfacer esas necesidades de más grupos. Y bueno, en la región seguimos dándole un uso básico a las herramientas digitales, redes sociales, mercadeo. Nos toca avanzar un poco más al uso de sitios web propios, uso de la inteligencia artificial, la analítica de todos los datos que se están generando en redes sociales, qué estamos haciendo con esos datos. Y como bien lo decía, la administración del negocio. Muchas veces pensamos que la parte digital es más como para comunicarse con clientes, pero al final sirve muchísimo para optimizar la administración del negocio. Y creo que también el enfoque territorial ayuda mucho a permitir la escalabilidad de estas iniciativas que han tenido. Entonces, de verdad que fue muy interesante escucharlo. Bueno, empiezo. Nos invitaron para contarles un poco sobre el trabajo que hemos hecho en la CEPAL desde el 5º Foro Mesoamericano de Pymes, que se realizó en Panamá en 2017. Y en la CEPAL, aquí pueden ver en la pantalla los dos ejes en los que comprometimos acciones. Primero, articular al menos 2 cadenas productivas en la región mesoamericana y el fomento a la incorporación de las tecnologías digitales en las MIPYME. El primer estudio que ven a la izquierda, políticas de fomento para la incorporación de tecnologías digitales, responde al segundo punto. Y el primer punto lo respondimos con una cadena de valor regional que coordiné y que luego les voy a contar en detalle los hallazgos de estos estudios que ven del lado derecho. Este es el primer estudio. Participaron 9 países, 4 de los cuales están en el proyecto Mesoamérica, y se analizaron una serie de categorías para ver qué está haciéndose en ese país en términos de apoyar a las MIPYMES, en simplificación de trámites, alfabetización digital, acceso a tecnología digital. El tema de financiamiento es muy importante y sigue siendo un reto que nos cuesta mucho superar en la región. Capacitación, asistencia técnica o financiera. Este tema también es muy importante, hay que dar acompañamiento. Una cosa es crearte tu propio correo electrónico, luego es otra cosa administrar tu sitio web y mucha más avanzada la habilidad que se requiere, por ejemplo, para hacer analítica de datos. Entonces hay que tener este acompañamiento secuencial, también es muy importante. Oportunidades comerciales, de eso se trata la transformación digital, es encontrar nuevos espacios de acción. En turismo, por ejemplo, algo que usamos de referencia es un hotel que ya no viva solo de vender camas, sino que vende clases de yoga en línea, vende tours por el hotel o por el área protegida donde se encuentre, por realidad virtual. Entonces son nuevos modelos de negocio, nuevos espacios de negocio que sigo siendo un hotel, pero tengo unos usos diferentes a los recursos que tengo. Incentivos. Apoyo a la formación de las empresas digitales. Hay que dividir, ¿verdad? Empresas digitales y empresas no digitales que se digitalizan. Investigación y desarrollo. La academia siempre es muy importante en la generación de esta masa crítica. La integración de cadenas productivas y nuevos modelos de negocio. Entonces, como pueden ver, en general, en la región estamos bastante atrasados. Todavía como que hay muchos parches que falta llenar,
para darle como un acompañamiento bastante comprensivo a las MIPYMES para que puedan hacer mayor uso de estas tecnologías. El estudio está en línea, pero estos son a grandes rasgos los hallazgos que tiene y lo pueden consultar, todos son de acceso gratuito. Ahora yo les voy a contar un poco sobre la asistencia técnica que se mencionaba en la invitación y fue un proyecto que hicimos en la cadena regional de valor de animación digital. Aquí participaron Costa Rica, nuestras contrapartes ahí las pueden ver, el Ministerio de Cultura y Juventud. En Panamá fue la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y en Manizales, en Colombia, fue la Alcaldía, donde en todos los países, sin embargo, trabajamos con un enfoque de triple hélice, donde estas contrapartes eran, digamos, el líder, pero que convocaban a universidades, al sector empresarial y a otras instituciones públicas para llegar a algunos objetivos comunes. El sector empresarial estuvo al corazón del trabajo que hicimos, porque obviamente era un proyecto que, como ven el objetivo, por una parte fortalecer la cadena de valor y por otra promover encadenamientos regionales entre empresarios. Entonces había tanto un componente nacional como hacer que cada una de esas cadenas de valor fuera óptima, y por otra parte un componente regional de cómo hacer que las industrias nacionales lograran integrarse para la producción regional. Para el trabajo se usaron las metodologías de fortalecimiento de cadena de valor de la CEPAL para el nivel nacional, y para el nivel regional la metodología de CEPAL, Sempromipe y SIECA. Entonces este es básicamente el esquema de trabajo que seguimos. Aquí lo que quiero que vean es los espacios de diálogo que hay. Tuvimos 2 mesas nacionales en cada país y 2 mesas regionales para un total de 8 espacios de diálogo, donde fue muy interesante incluso el primer espacio de diálogo, por ejemplo, en Panamá, saliendo de una reunión casi que informal, muy introductoria para presentar el proyecto, ya salimos de ahí con un grupo de WhatsApp donde todos, creo que eran 15 o 20 animadores digitales ya habían formado un grupo, y eso para mí fue de los primeros resultados muy satisfactorios, y ver cómo simplemente sentándonos en la mesa ya se empezaban a crear negocios y conexiones entre el empresariado, también entre las instituciones públicas que tenían mucho interés de aprender unas de otras. Colombia le está dando muchísimo impulso a los temas creativos, entonces los demás países querían aprender de los instrumentos de fomento, de cómo financiar, etcétera. Entonces se creó esta compadrazgo, este equipo como muy natural, y permitió que avanzáramos bastante en el trabajo. Primero que todo, quiero empezar por qué es una industria creativa, y este fue quizá uno de los primeros obstáculos o dificultades que encontramos, y es que es un sector muy fluido y muy dinámico, donde los límites son muy borrosos entre las industrias, y donde se intersectan muchísimos sectores. Pensémoslos en cuanto a ministerios, por ejemplo, cómo hacer que ministerios que ven temas de cultura, creatividad, temas TIC, innovación y temas de apoyo a MIPYME, se sienten todos a la mesa a tratar de entender cómo le entran a este tema de las industrias creativas. Entonces, hacer un sector tan amplio es difícil medirlo, es difícil definirlo, y cómo lo fomentamos si no sabemos qué es y qué necesita. Este es un ejemplo que les quería mostrar de esta fluidez que les refería. Esta es una propuesta de cómo se pueden distribuir o clasificar las industrias creativas y culturales. Y bueno, lo vemos así, tiene mucho sentido, pero empezamos a ver que, por ejemplo, todos usan redes sociales. Vemos que, por ejemplo, los museos cada vez más están usando realidad virtual, tours virtuales. Los festivales ahora se transmiten por streaming. La animación digital se utiliza en turismo, en medicina, en publicidad. También la inteligencia artificial se usa en otras industrias. Entonces, los límites y las conexiones entre industrias cada vez son más borrosas, entonces obviamente es difícil cómo le entramos al sector. Al fin y al cabo, lo que encontramos es que es un sector que, aunque sea pequeño, ya está encadenado con cadenas globales y regionales, con sectores tradicionales también y no creativos. Es un sector que requiere profesionales muy calificados, incluyendo bilingües. Entonces genera empleo de calidad, especialmente para jóvenes, y una creciente participación de mujeres.
permite la deslocalización, es decir, el empleo rural, pero obviamente se requiere esta infraestructura de la que hablábamos al principio. Y también la creatividad no siempre es automatizable, así que nos da, digamos, un poco de tiempo contra el reloj de esta revolución digital en la que estamos. Haciendo un análisis de la cadena de valor, encontramos que esta es la cadena de valor de animación digital. Estos son los diferentes procesos que componen una producción. Aquí arriba vemos, digamos, la parte técnico-creativa de cómo producir un corto animado, pero también entra todo el tema de cómo hacer una buena gestión empresarial, que muchas veces esto es lo que mata a las MIPYMES. Pueden ser muy buenas en su técnica, pero a la hora de hacer la gestión tienen mayores falencias porque obviamente no es su área de especialización. Y todo el tema de soporte, donde tenemos infraestructura, banca, las redes y el sistema de fomento. Lo que encontramos es que las empresas, las MIPYMES de los 3 países, se enfocan en la producción y en la postproducción. Generalmente venden servicios a empresas más grandes, qué sé yo, Netflix les da la idea y la idea se desarrolla en estos países, luego se le devuelve a Netflix para que haga la distribución, la exhibición, el mercadeo, etc. Hay muy poca participación en preproducción y creación. El tema de lograr crear historias que sean universales, por ejemplo, o lograr crear todo el proceso completo a veces es difícil, cuesta y no paga tanto necesariamente, es un poco riesgoso y tenemos prácticamente cero participación en los temas de distribución, exhibición y mercado. Y esto genera, me voy a pasar aquí, un pequeño problema porque la innovación, esta es un gráfico muy famoso, la sonrisa de la innovación, y es donde se agrega el valor. El valor se agrega en la creación y en la comercialización, justamente donde no estamos participando. Estamos participando en la producción y no me malentiendan, como digo, es un sector que ya son profesionales muy bien capacitados, entonces esta manufactura, digamos, no es esa manufactura tradicional de malas condiciones, pero es un sector que podría sofisticarse muchísimo más. ¿Y por qué pasa esto? Es quizá por la estructura sectorial, que se maximiza por la estructura de las MIPYMES. Lo que tenemos es un sector donde el ganador se lleva todo, y las razones quizá la principal es porque hay mucho riesgo, entonces se necesita mucha inversión para crear un corto que no sabe si va a gustar. No se puede necesariamente predecir el éxito, pero si alguien puede hacerlo son estas empresas que tienen grandes accesos a datos y analítica de datos. Estas grandes empresas compensan el riesgo con portafolios muy amplios. Entonces tienen varios proyectos y que esperan que varios de ellos despeguen, entonces podrían algunos quedarse atrás sin problema. La innovación demanda que estemos creando constantemente, entonces quizá una MIPYME le tome un año crear un corto, mientras que una gran empresa en un año creó 7 cortos. Quizá cuando la MIPYME termina de producir su corto, ya salió un corto similar, o ya el tema no es tan relevante y tiene que volver a empezar, cuando en la grande empresa esto es nada más como un ciclo permanente de producción. Y hay muchísimo conocimiento acumulado de los clientes y los mercados, especialmente ahora con la analítica de datos y la inteligencia artificial. Es impresionante la predicción que se puede hacer de los comportamientos y de los intereses de los consumidores. Al lado derecho, en estos puntitos, lo que representamos es la dispersión de las MIPYMES. Son buenas, pero son muchas, son pequeñas, entonces para hacer una gran producción necesitamos grandes equipos y lo que tenemos son empresas muy pequeñas, de menos de 5 personas, o 10 personas que les cuesta escalar la capacidad de asumir, por ejemplo, proyectos más grandes. También nos contaban, por ejemplo, en Costa Rica, una empresa muy pequeña, creo que eran de 5 personas, que ya tenía contratos con DreamWorks, con Cartoon Network, y nos contaban, bueno, me ofrecieron un contrato muy grande, pero necesitaba contratar 80 animadores y no los encontré. Entonces no pude asumir el proyecto. Y estas son realidades que se encuentran en la región. También hay mucha disponibilidad de talento porque hay bajas barreras de entrada. Es relativamente fácil, aunque hay que tener tiempo y banda ancha, por ejemplo, pero
ser autodidacta, aprender ciertos oficios. Entonces esto ha hecho que los costos bajen. En Panamá nos contaban que el costo por segundo de animación digital ha bajado drásticamente, en el punto en que prácticamente tienes que trabajar tú solo por 24 horas para poder acoplarte al costo que aceptaste. También hay una mentalidad freelance. Las empresas principalmente trabajan por proyectos, entonces no tienen como este pipeline permanente de proyectos, de ingresos, así que tienden a enfocarse en vender servicios. El vender servicios les da negocio permanente, pero no les permite hacer su propia creación de propiedad intelectual. Hay mucha rotación de personal, no se hacen pools de recursos, entonces yo como empresa siempre estoy formando y perdiendo ese personal, entonces vamos perdiendo como ese know-how, y claro que tienen poco poder de negociación ante grandes empresas. Lo que vemos entonces es que hay un centro, un missing middle, hay pocas empresas grandes y muchas microempresas, freelancers o trabajadores independientes, y esto en parte se debe a la gran incertidumbre que hay tendencia hacia los monopolios, hay problemas de informalidad, de algunos temas laborales en las pequeñas empresas, y falta de conocimiento del mercado que pueden llegar a tener las grandes. Entonces, como les decía, eso causa que no entremos a esas partes de la sonrisa que agregan más valor. En la parte creativa, en algunos países nos decían, bueno, empezando por la capacidad creativa, no necesariamente conocemos qué historias llaman la atención, qué tipo de dibujos llaman la atención, qué sé yo, y eso se relaciona con el conocimiento de mercados, la investigación y desarrollo, las políticas de atracción de inversión. Hay debilidad en la planificación de proyectos y en las capacidades empresariales. Muchas veces nos contaban que casi que todo el presupuesto de un proyecto se gasta desde la preproducción hasta la postproducción, pero ni siquiera se piensa la parte de distribución o de mercadeo. Entonces, simplemente el presupuesto no nos llegó hasta ahí, nos llegó para producir, pero bueno, luego ¿qué hacemos con ese producto, verdad? También hay algunas debilidades en temas de contratos, de propiedad intelectual, como que falta algún conocimiento, incluso algunas regulaciones dependiendo de los países. ¿Y qué significa eso para la MIPYME? ¿Cómo la uso? Bueno, el alto riesgo de inversiones que les mencionaba, el limitado acceso a financiamiento, la banca tradicional sigue muy alejada de las necesidades y la realidad de las MIPYMEs, y los costos de actualización de los equipos. En cuanto a la comercialización, como les digo, a veces el presupuesto no llega hasta esa fase, entonces hay planificación incompleta de los proyectos, y como estamos muy enfocados en vender servicios, nos llega un encargo, hacemos un pedacito de rompecabezas, enviamos esa pieza al gran agente distribuidor que luego pone todo el rompecabezas junto y lo vende. Entonces nosotros vimos solo un pedacito de esa obra, no vimos toda la obra, no sabemos para quién es, no sabemos por qué se hizo. Entonces ese desconocimiento de los clientes, de los mercados, hace que sí, yo hago productos muy excelentes, de excelente calidad. Como les digo, ya todas estas empresas le venden a grandes empresas, pero ese conocimiento del mercado se va, porque fue un producto muy específico y dentro de otras partes. Entonces, bueno, pueden ver en mayor detalle las recomendaciones que se hicieron por país. En estas los principales temas, no las recomendaciones que identificamos para apoyar a estas empresas creativas digitales. Y es, bueno, obviamente primero un tema de infraestructura, de capacidades de innovación, el acceso a financiamiento. Creo que es hora de empezar a aprovechar un poco más la oferta del fintech, ya que mientras esperamos que la banca tradicional se modernice un poco, la importancia del marco legal e institucional, los recursos humanos y la formación continua. También es muy importante reconocer que no solo la universidad es un espacio de formación, la educación dual es importante. Ahora hay academias en línea que abundan en idiomas, que gratuitas, que por pago. Entonces hay muchas formas de tener esta capacitación constante. El conocimiento y acceso a mercados.
fortalecimiento de las capacidades empresariales, no solo la capacidad técnica, creativa, pero esa capacidad empresarial de llegar a una negociación, de tener un pitch listo, ese tipo de cosas también son muy valiosas. Y algo que creo que es de lo más importante son los clústeres, porque permite no solo que las empresas se asocien entre sí, sino que juntas busquen, qué sé yo, que se mejore alguna ley, que nos apoyen para ir a tal feria, y eso le facilita también al Estado escalar. Es difícil probablemente atender individualmente a esas 93,000 MIPYMES que mencionaban en Nicaragua, pero quizá atenderlas por medio de asociaciones, por medio de organizaciones territoriales, ya como que lo facilita más y probablemente el impacto sea mejor. Y bueno, lo que vimos también es que como era un tema regional, la escala y el trabajo regional son muy importantes. Como les decía, son empresas muy pequeñas, entonces ¿de qué me sirve yo especializarme en todo el proceso de creación de un producto animado si yo puedo ser excelente, qué sé yo, que Costa Rica sea muy buena haciendo renders? Entonces las empresas costarricenses se enfocarán en esa parte del proceso, las empresas panameñas son excelentes en la postproducción, pues que ese producto luego se vaya para allá. Que en Colombia el acceso a financiamiento es mejor, ok, entonces hagamos el financiamiento por Colombia, en Costa Rica hacemos tal cosa, entonces eso le permite a las empresas escalar. Ya no tenés que estarte capacitando permanentemente en todo, dependiendo del nuevo proyecto que te llegue, sino que tengo un pool de recursos en otros países, en otras empresas, que me pueden ayudar a escalar. Y es lo mismo a todo nivel. Los gobiernos fue igual, con la academia fue igual. Y al final eso permite crear como un ecosistema donde cada uno compensa lo que el otro tiene o no tiene. Y nada más quisiera terminar con un vistazo a la animación digital y videojuegos, especialmente durante la pandemia, porque ha tenido un comportamiento un poco particular. Antes de la pandemia ya era un sector que venía creciendo muchísimo, empujado por Estados Unidos y China. Ahí ustedes pueden ver algunos datos de cuánto estaba generando el gaming. Los esports también ya cruzaron el billón de los $1.000 millones. Entonces ya veníamos con esta tendencia. Los esports en 2019 generaron $56 millones en boletos presenciales, y uno de los principales juegos, que es League of Legends, ya también cruzó los $1.000 millones. Entonces, ya veníamos con una tendencia muy fuerte hacia esta creación de este tipo de contenido. Cuando llega la pandemia, lo que afecta son los sectores cara a cara, y los sectores que se han denominado ganadores o los menos afectados son los que están en línea. Todos los temas TIC, servicios digitales y la entrega. Y esto ha generado, ¿cuáles son los efectos en la industria? Se detuvo por mucho tiempo la forma normal, digamos, de hacer filmes. Entonces, por una parte sí, se redujo la actividad de postproducción y efectos especiales y efectos visuales, pero los efectos visuales se trasladaron al trabajo remoto, y las medidas de distanciamiento aumentaron la demanda de animación digital y efectos especiales. Entonces es un momento de crear nuevos hábitos de consumo digital. También hay nuevas audiencias que se están sumando, por ejemplo, al gaming, las mujeres, o tipos diferentes de gaming. Entonces son nuevos nichos. El encierro ha aumentado el consumo de contenido digital, como les digo, el gaming, las plataformas de streaming. Sí ha habido una reducción en la publicidad, eso sí, y es un sector que está muy relacionado con la animación digital, pero el sector también ha demostrado mucha solidaridad con sus trabajadores y con las necesidades sociales. Se han creado, por ejemplo, aplicaciones de salud mental, para esparcimiento. Entonces, este tipo de cosas posicionan a la industria y demuestra su adaptabilidad, que ya es un nativo digital. Un ganador ha sido el móvil, y creo que eso es importante tenerlo en consideración cuando hagamos estas estrategias de digitalización para las MIPYMES. Las MIPYMES también usan mucho los móviles, como les digo, en la mayoría en esquema prepago, pero creo que hay que considerar cómo usar el móvil para que estas empresas moneticen sus datos o sus productos. Y para la industria, bueno, algunas de las perspectivas, sí es necesario aumentar la asociatividad y la coproducción.
no hay recursos, entonces va a haber que hacer como pool de recursos, a ver cómo empezamos a posicionar a la región en temas creativos. Es necesario ya ahora sí ponernos con financiamiento moderno. Hay deslocalización del trabajo y expansión de la oferta. Por ejemplo, esta mezcla entre over the top, estos son streaming y gaming, cómo se empiezan a mezclar. Y es un sector en el que siempre nos decían, no, es que aquí, como decimos en Costa Rica, soy la que hago esto, soy la que vendo, soy la que compro, soy la que contrato. Y eso al final del día hoy está teniendo un efecto positivo porque es un sector muy versátil, que no le tiene miedo a aprender lo que sea y que ahora tiene esas habilidades, ya no son roles, sino son habilidades que le permiten ser más competitivo. El drive de digitalización, bueno, pues les crea nuevos socios y modelos. Y nada más quiero cerrar con dos filminas. Esta es, creo que es un sector que ya es un nativo digital, las MIPYMES que están en las industrias creativas digitales, y tienen más bien la capacidad de fortalecer algunas habilidades complementarias. Aquí las he clasificado en 3 grupos: habilidades cognitivas superiores, que es no solo la creatividad, pero aprender a aprender, ser adaptable, resolver problemas complejos; habilidades sociales y emocionales, cómo lidiar con toda esta carga de información a la que estamos expuestos permanentemente, cómo manejar la incertidumbre, cómo manejar los riesgos, y las habilidades tecnológicas, que quizá ya aquí es donde, como digo, estos nativos digitales tienen mucho avanzado, pero también lograr, por ejemplo, este balance entre el bienestar personal y el balance de vida y trabajo, o la transdisciplinariedad. Creo que son algunas habilidades que serían un poco más avanzadas, en las que podemos ir trabajando en este tipo de MIPYMES. Y creo que la palabra clave para la recuperación va a ser el encadenamiento. El sector de animación digital se puede animar con sectores ganadores, como fueron educación, salud mental, well-being, gaming, e-commerce, todos los servicios digitales. Se puede asociar también con sectores que se están digitalizando, como los deportes, los museos. Ya cada vez vemos más ligas por internet, con sectores que tienen que reformarse, como el turismo, la agricultura, que al turismo le ha pegado muy fuerte esta pandemia, por ejemplo; sectores que se tienen que automatizar, como la manufactura y el retail, que son quizá los que más van a ser afectados por la revolución digital, y con los que pueden complementar la forma de hacer negocios, es decir, servicios empresariales, servicios de gestión del recurso humano, fintech, hay aplicaciones de performance management. Entonces, este encadenamiento a todo nivel creo que es lo que va a hacer que sea un ecosistema como más denso, y que permita que entonces las MIPYMES ahora sí puedan escalar y sacarle jugo a esa creatividad y a ese talento que tienen. Acá les dejo mi información de contacto por correo o LinkedIn. Y bueno, quedo disponible para atender cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias a Leda Peralta de la CEPAL. Muchísimo agradecemos el seguimiento que le dio la CEPAL a los compromisos del 5º Foro de Pymes, y los trabajos y el análisis y las recomendaciones que Leda ha presentado esta mañana, justamente la muestra de ese seguimiento. Y en ese sentido, pues, creemos que debe ser una parte importante de la agenda del 6º Foro. Muchas gracias, Leda. Muy bien, tenemos entonces un espacio para 3 preguntas o comentarios. Solicitamos y les invitamos a que utilicen la función de la manito levantada para así poder tomar el micrófono. Don Leonardo Torres ha levantado la mano, doctora. Adelante, don Leonardo. Gracias, doctora From. Gracias, colegas. La doctora From, que nosotros la consideramos en Centroamérica como una aliada de las MIPYMES por esta conferencia de Leda. Leda, concretamente, tal vez nos amplías un poquito cómo le entramos al tema en Centroamérica. Esta digitalización es un tema ya no de avance tecnológico, es un tema de subsistencia.
empresarial y de reactivación económica en nuestras economías, ¿no? La pandemia, si algo bueno que trajo fue esto, ¿no? Pero usted mencionó dos cosas y me gustaría la posición de CEPAL al respecto. En primer lugar, el tema de financiamiento. Sin financiamiento todo esto es muy buenas intenciones. Ustedes me disculpan, pero que yo siempre estoy martillando en estos temas porque el desarrollo tecnológico va de la mano de inversión de parte de las MIPYMES. Ya sabemos que hay una exclusión sistémica de financiamiento a las MIPYMES, debidamente demostrada, documentada. La banca comercial tradicional de nuestra región, quiero excluir a México y Colombia, realmente no es amiga de las MIPYMES, ¿no? No hay financiamiento de las MIPYMES. Por el otro lado, tenemos serias deficiencias de bancas de fomento, que realmente sean bancas de fomento, para poder fomentar y poder ayudar al desarrollo de las MIPYMES. Entonces, ese tema que usted tocó me parece a mí toral y estratégico para poder lograr la digitalización de nuestro sector, ¿no? En Nicaragua hay más de 250,000 MIPYMES. Somos el 90% del tendido empresarial. Pero la doctora Fron, que es especialista en Mesoamérica, sabe bien que en Mesoamérica el peso de las MIPYMES es extraordinario. Mucho más que la gran empresa, indudablemente. No resto la importancia de la gran empresa, por supuesto. Y el otro tema es la participación del sector privado. Yo soy amigo de las alianzas, aunque a veces cuestionan las alianzas, yo sí soy amigo, soy devoto, digamos, de las alianzas público-privadas y la academia. Entonces creo que la participación de los gremios empresariales MIPYMES para este tema de digitalización es clave. Los gobiernos pueden hacer mucho, intentar hacer mucho, pero yo insisto, quienes saben dónde nos chisma el zapato somos nosotros los empresarios. Somos los gremios empresariales MIPYMES que aglutinamos a todas estas empresas y que sabemos qué problemas tenemos. Y en el tema de digitalización creo que debería, Leda, no sé si usted está de acuerdo, de tratar de priorizar, ¿no? Priorizar. A mí me gustó mucho el tema de móvil. Todo el mundo tiene un móvil. Y es más práctico llegar a plataformas con móvil. Es difícil aquí decir que las empresas tienen computadoras, sobre todo las micro o las empresas familiares. Ya no digamos los emprendedores o trabajadores por cuenta propia. El otro tema, rapidito, no quiero tomarle mucho tiempo, yo sé que la doctora está controlando el cronómetro, es el tema de informalidad de nuestras economías. O sea, después de la pandemia, la informalidad de la economía ha subido en toda Mesoamérica de manera alarmante. Eso nos va a restar capacidades, ¿no? Para poder incidir. Esas son mis observaciones, mis preguntas. Y por supuesto, agradecerle la excelente presentación ejecutiva que nos acaba de hacer. Muy buena, he estado en muchas, no tanto como la doctora Fron, que participa todos los días en estas reuniones, pero realmente ha sido una de las pocas que he visto, muy concreta, muy clara y que nos ha dejado el sabor correcto de hacia dónde debemos ir. Muchas gracias, doctora Leda. Gracias al presidente Leonardo Torres. Muy bien, Leda, no sé si tienes algún comentario. Claro. Bueno, sí, definitivamente el tema de financiamiento es un tema que ya, no sé cómo decirlo bonito, porque ya lo hemos dicho de muchas formas. Acabamos de terminar un trabajo muy grande en los 8 países de la región SICA, que luego les compartiremos. Las MIPYMES turísticas específicamente, pero ellos nos decían las garantías y las tasas de interés, las garantías que nos piden, si las cumpliera, no pediría un préstamo, no tendría que ir a la banca. Y eso no lo estamos diciendo nosotros por primera vez, como dice don Leonardo, ya esto está más que dicho. Y bueno, y ni que se diga de poblaciones rurales, ni que se diga de mujeres, de jóvenes. Entonces, por eso es que yo también, no es que el fintech sea una panacea, también viene con sus riesgos, pero por lo menos amplía la oferta que hay. Creo que McKinsey tiene un estudio que los 5 sectores donde la banca tradicional está a punto de perder mucho dinero,
Uno de ellos es el apoyo a MIPYME. Entonces, son sectores que creo que ya no sé cómo decirlo, digo, de nuevo, que hay que insistir en que esa banca tradicional o se reforma, bueno, o tenemos que buscar otras opciones. Creo que también es importante, como dice usted, el financiamiento MIPYME, pero también el uso para las instituciones. Bien, las campañas políticas, especialmente en Estados Unidos, nos han demostrado lo que se puede hacer con el análisis de datos, la microsegmentación que se puede hacer con datos. Entonces, si yo soy una institución pública de MIPYME, yo usando datos hasta puedo georreferenciar dónde están mis MIPYMEs, a qué se dedican, y eso también requiere inversiones, no solo de equipos, pero de capacitar al personal de las instituciones públicas para que se modernice y también haga uso de esta cantidad de datos, no solo los que hay en Internet, los datos abiertos, sino los datos que tienen las instituciones que se podrían compartir. Entonces también creo que sí, el financiamiento es importante, pero hay que aprovechar también otros recursos institucionales. Hay, qué sé yo, los ministerios de MIPYME tienen muchos recursos de capacitación, por ejemplo. Entonces, al final no es recurso en dinero, pero es un recurso en capacitación que, claro, que vale mucho. Y creo que el acompañamiento es vital. No podemos empezar un proceso de digitalización, ábrete tu correo electrónico, compra tu computadora y hasta ahí llegué. O sea, no, tengo que volver en unos meses y quizá dar la segunda parte del curso. Y así ir reconociendo que son habilidades que van avanzando. El tema de la banca de fomento también, hicimos una revisión de las encuestas, algunas encuestas que hay de MIPYMEs en la región SICA, y encontramos que muchas veces las empresas van primero a los prestamistas que a las bancas para el desarrollo. Y de nuevo, son estos temas de la dificultad para cumplir con todos los requisitos. En algunos países la banca para el desarrollo no está teniendo mucho eco en la banca comercial. Entonces, de nuevo, seguimos con esos recursos ahí, digamos, como muy disponibles, pero las MIPYMEs no saben cómo entrarles. Quizá también es bueno hacer estos programas de capacitación de cómo llenar un préstamo, cómo hacer un proyecto bancable. Luego lo que usted decía de los tipos de empresas, creo que tenemos muchas empresas muy pequeñas y de subsistencia, y como bien lo decía ahora con la pandemia, probablemente eso va a aumentar un poco más. Y creo que entonces también hay que considerar eso en las estrategias de digitalización. Si yo soy una empresa de subsistencia en la que trabajo solo yo, probablemente no tenga tanto interés o tanto incluso tiempo para empezar a vender en línea, para juntarme, encadenarme con otras empresas. Pero tal vez mi estrategia sea tener un WhatsApp y poder vender mis productos en WhatsApp. Y hasta ahí llegó y eso es suficiente en ese momento para el tamaño de mi empresa. Pero cuando yo hago la estrategia de digitalización para la empresa, qué sé yo, por oportunidad, para esta empresa que quiere exportar, que quiere traer clientes del Medio Oriente, qué sé yo, es una estrategia muy diferente. También lo veíamos en el sector turístico. Es diferente lo que necesita un hotel que un restaurante en su proceso de transformación digital. Y esto es la complejidad de las MIPYMEs. Están distribuidas geográficamente por actividades. Una micro es diametralmente opuesta a una pequeña o a una mediana. Entonces, cada una tiene, o sea, hay que segmentar y segmentar y segmentar y segmentar. Y creo que una forma de hacerlo es en el territorio. El territorio aglomera la MIPYME, aglomera las instituciones de apoyo y es algo muy, muy concreto, muy específico. Y como usted bien lo dice, las alianzas, las cámaras, yo creo que una forma de escalar estas estrategias es con las cámaras. No, es muy difícil a ministerios pequeños, los ministerios de MIPYMEs tienden a ser muy pequeños, atender a 250,000, a 1,000,000 de empresas individualmente. Hay que hacerlo, qué sé yo, por clústeres industriales. Entonces aquí entra todo el paquete de MIPYMEs, qué sé yo, de alimentos. Y así voy como grupo por grupo, y que las cámaras sí, que jueguen ese papel de escalar, pero también las cámaras y las asociaciones tienen este reto de, bueno, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo mantengo mi relevancia ante mis asociados? Entonces creo que con objetivos muy concretos se le da como un boost a la cámara y el empresario dice, claro, esta cámara sí sirve, me está dando un resultado. Por ejemplo, aquí en México, la cámara creo que es de comerciantes,
tiene su propia plataforma donde los comerciantes pueden ir a vender. Entonces eso es mucho. Y en temas de priorización, yo diría que, bueno, primero infraestructura es la base. Tenemos que fomentar las habilidades digitales, pero avanzadas. Ya pasar de la red social y el correo electrónico y pasar a habilidades más avanzadas de analítica de web, de analítica de datos, de inteligencia artificial. No necesariamente yo como empresario lo tengo que saber hacer, pero al menos saber que puedo contratar a alguien que lo haga. Y todo el tema de recursos y financiamiento bueno, que es en todas, y si eso no se soluciona, pues bueno, podemos hacer algunas cosas, podemos dar capacitación, puedo saber usar la inteligencia artificial, pero al final nunca me voy a poder comprar el equipo que procese esa cantidad de datos. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, espero haber respondido sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Leda, por estas reflexiones, por presentarnos, así como lo dijo el presidente Torres, de manera muy resumida, esos estudios que fueron seguimiento al 5º Foro de Pymes celebrado en Panamá. Muy bien, entonces pasamos a nuestra siguiente ponencia a cargo del doctor Nelson Estrata. Doctor Estrata es un reconocido analista, no solamente en la región de América Latina, sino también en África, y creo que también ha tenido algunos trabajos en Asia. Y pues tiene un background muy relacionado con el financiamiento, y en ese sentido pues hoy nos va a hacer una convergencia entre aspectos de financiamiento de pymes, pero también con otros elementos importantes para las políticas pro pymes. Entonces me es muy grato reconocer el recorrido que tiene y además la experiencia, y agradecer el tiempo que nos dedica en esta mañana. Así que adelante, por favor. Gracias, Lidia. Buenos días a todos. Lamento haberme perdido la presentación y parte de la discusión con Leda. El tema que ella manejaba es un tema que me apasiona, que me interesa mucho. Y nosotros, en nuestro trabajo, mi empresa se llama Inflection Finance, hacemos mucho trabajo de canalizar inversión de impacto en África, de la que una buena parte se destina hacia el financiamiento de MIPYMES, y no sé si lo dijo Leda, pero lo digo yo de todas maneras, de la que se sigue hablando mucho y haciendo poco y mal. Hay mucha cosa, hay mucha gente que enseguida se pone en la túnica de inversor de impacto y dice, nosotros hacemos esto. Hay, yo no les quiero mentir, alrededor de 90 billones de dólares por año que van a África con ese pretexto, pero al final el de la MIPYME, que termina recibiendo el dinero, lo recibe al 18% anual en dólares y con unas condiciones y unos requerimientos que al final hacen que tenga que ir a mercados terciarios y secundarios a conseguir el dinero. O sea, de todo esto se habla mucho, se hace poco, hay muchos problemas en la intermediación, hay mucha gente que con la excusa de que prestarle a las MIPYMES es muy caro, es muy laborioso, también aprovecha para lucrar muchísimo y al mismo tiempo decir que son inversores de impacto. Hay toda una cosa que no es lo que Lidia me pidió hoy que hablara, pero que me gustaría en otro momento que conversáramos. Nosotros, a partir de este tipo de escenarios, empezamos en África hace 1 año y medio el desarrollo de un fondo de inversión de impacto para las industrias culturales y creativas, que se llama IFAC. Es una iniciativa que lidera la hija de Kofi Annan, el que era secretario general de Naciones Unidas, y que con mucho esfuerzo ha tratado de conseguir inversores públicos y privados que financien un mecanismo que pueda invertir directamente en las empresas de la economía naranja y tal. Yo, por otro lado, estoy liderando un grupo de personas y empresarios que están tratando de convencer al Banco Interamericano y a otras instituciones de financiamiento en nuestra región de hacer un fondo similar para América Latina y el Caribe. Nosotros, del punto de vista conceptual en América Latina y el Caribe, un poco siguiendo un trabajo que había desarrollado yo en una época en el Banco Interamericano, pero que hizo muy fuerte el actual presidente de Colombia, Iván Duque, de empezar a generar
un perfilamiento, una visibilidad de que existe una economía naranja. El banco ahora tiene eso como mandato de este presidente, pero muchas dificultades de vuelta para pasar a la acción. Nosotros estamos trabajando con la dirección que maneja todo el tema del financiamiento de las políticas culturales del banco y tratando de pescar el interés y la capacidad de acción de BidLab y de BidInvest, de las dos corporaciones del banco que pueden invertir, y les reconozco que nos está dando muchísimo trabajo, ¿no? O sea, es una cosa que va a llevar mucho tiempo, pero en realidad lo que me pidió Lidia que les presentara, y voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si lo hago bien, es hablar un poco sobre justamente la economía naranja y ver si, a ver si logro compartir la pantalla. Me está dando un problemita. Ahora creo que lo van a ver. Díganme si pueden ver esa presentación o no. Yo por ahora no. Ah, ok. Solo dice que started sharing screen, pero no aparece todavía. Ok. A ver. Ahora lo deberían ver aquí. Ojalá. No es esto, perdón. Ahora me equivoqué yo de... Wow. Acá me agarró un momento. Vamos a probar de vuelta. Qué raro. Mi computadora hoy me está haciendo trucos en varios... A ver, ¿ahora? Listo. Perfecto. Hoy me tiene engañado mi computadora. Bueno, esto les voy a decir que está todo en inglés, pero yo les voy a contar en español la argumentación fundamental por la cual esto es un tema que podría estar dentro del panel de control de lo que ustedes están discutiendo. En primer lugar, el sector cultural, cuando uno habla de la economía naranja, las industrias culturales y creativas, es una gran cantidad de áreas de acción y de trabajo. Mucha gente se piensa que esto es las artes escénicas, etcétera, pero en realidad acá hay, dentro de la agrupación que hace la UNESCO y otras instituciones, se agrupa acá mucha cosa, desde la publicidad, la publicación de libros, todo lo que es el audiovisual, los video games, radio, televisión, arquitectura, arte y antigüedades, etcétera. Todo, incluso, bueno, los juegos de computadoras y tal. En ese gran y muy diverso grupo de áreas de actividad, el mundo más o menos concentra el 3% de su producto, y en nuestra región de América Latina y el Caribe, estas industrias representan alrededor de 1.9 millones de personas, de acuerdo a datos de la UNCTAD, y representa aproximadamente el 2.2% del Producto Bruto de América Latina y el Caribe. Esto además, mi computadora de vuelta sigue jugando conmigo. Esto además tiene algunas características que me parece que vale la pena resaltar. Hasta la pandemia del COVID, incluyendo una parte de las industrias culturales durante la pandemia del COVID, el sector cultural es un sector que está fundamentalmente constituido por MIPYMES, que ha probado ser mucho más resiliente a las crisis que todo el resto de las MIPYMES y todo el resto de los sectores de actividad. Cuando la crisis anterior, la de 2008, cayeron todos los niveles de actividad en todos los sectores de producción y de servicios, las MIPYMES crecieron a tasas increíbles, como del 9% anual, lo que demuestra que en realidad la gente, hasta en los momentos de crisis económica, lo último que quiere resignar es el consumo de productos culturales, del consumo de estas cosas.
cuando no había pandemia, la gente igual quería poder ir al cine, al teatro, a espectáculos musicales o comprarse un libro. En este caso, de esta pandemia, lo que pasó fue que se paralizó un poco la actividad presencial, pero las empresas que estaban digitalizadas han tenido expansiones bastante sorprendentes. Desde eso les puedo contar un poco después. La otra característica que no mucha gente conoce del sector cultural y creativo es que es un empleador de empleos formales, de calidad y de salarios relativamente altos para jóvenes y para mujeres. Es un sector que genera carreras y genera empleos de esos que evitan que los jóvenes de alta calificación y los jóvenes de mucho talento terminen yéndose de nuestros países para Estados Unidos o para Europa para tratar de triunfar. Otra cosa que es un tercer caracterizador, esto está todo demostrado con estadísticas, pero que creo que vale la pena aterrizar también, es uno de los sectores donde hay mayor cantidad de mujeres empresarias que en cualquier otro sector de actividad económica. Entonces, acá, claro, cuando uno mira las industrias culturales creativas, también está todo lo relacionado con moda y producción textil, etcétera, pero en realidad hay una enorme cantidad de sectores, subsectores de actividad de las industrias culturales y creativas donde las mujeres tienen empresas y consiguen tener éxitos económicos que en otros sectores de actividad, en países donde la pobreza es muy alta, es muy difícil de pegar ese salto. Nosotros le estamos tratando de mostrar al Banco Interamericano que invertir en un fondo que genere inversión en estas industrias culturales y creativas podrían mejorar perfiles de exportación, el tipo de empleos que se podrían generar y el tipo de situaciones en donde podemos generar empleo de alta calidad para jóvenes y para mujeres. Déjenme hacerle un paréntesis y contarles una pequeña historia de una de las personas que está involucrada en este proceso, que se llama Carlos Argüello. No sé si ustedes lo conocen. Carlos, yo lo conocí hace más o menos 10 años en Guatemala, cuando Carlos es una persona que conoce mucho sobre animación, ha tenido una carrera brillante en Hollywood, emigró como muchos otros emigrantes centroamericanos a Estados Unidos y de la nada se transformó en una persona que trabajó en las principales empresas de animación de Hollywood. Al final, y ya retirado a los 40 años y muy cómodo, decidió en Guatemala empezar a capacitar chicos en este tipo de cosas de animación para hacer películas. Y formó lo que se llama una empresa que existe hoy, se llama Estudio C. Bueno, cuando yo lo conocí hace 10 años, Estudio C tenía chicos de 16 años guatemaltecos dibujando y diseñando cosas que después terminaron insertadas en un 40% en la primera película de las Crónicas de Narnia, que ganó premios por todos lados. Y en esa película, si tienen la paciencia de mirar cuando llegan los títulos y demás, se van a ver los nombres de una cantidad de muchachos jóvenes guatemaltecos que trabajaron en la producción de una película que después estaba en Hollywood. Ese puente de que un muchacho guatemalteco, hondureño, de cualquier país de la región, puede producir contenidos que terminan en cosas de la más alta visibilidad y de más alto valor agregado, es justamente un puente que las industrias culturales pueden hacer con la música, con la animación, con los videojuegos, etcétera, que otros sectores les tienen mucho más dificultad. Lamentablemente, para invertir en estos sectores, si todo lo que conocemos sobre la financiación para pymes agrega niveles de dificultad, esto tiene varios niveles de dificultad adicional. Para poder invertir en esto, los bancos no invierten en las empresas culturales, porque los ven como grupos de gente con lindas ideas, con pocos activos, muy poca cosa para agarrarse si el crédito después no paga, muy poca visión de empresa. Los empresarios culturales muchas veces están tratando de financiar su proyecto y no su empresa. Hay una cantidad de elementos que hacen que los bancos no los financien. Y para que un fondo los pueda financiar,
también tiene que desarrollar cierto tipo de conocimiento sobre las cadenas de valor, sobre los clústeres de innovación de las empresas tecnológicas que conforman esas cadenas, y para mapear y apoyar el desarrollo de estas empresas. También es como, en realidad, también estaba diciendo Leda en la presentación anterior, no alcanza con una empresa que invierta y le diga, bueno, ya tenés la plata para comprarte tus computadoras, ahora vendele animaciones a Hollywood. No es así que funciona el mercado, y las empresas que invierten tienen que aportar capital inteligente para apoyar ese proceso. Esto, como segmento de mercado, nosotros analizamos, hay una parte de las industrias culturales y creativas, lo que ustedes ven en azul a la izquierda de esta gráfica, que corresponde directamente con los problemas de la microfinanza. Pero el mayor desafío, y también hay una parte importante de empresas de gran capital, porque dentro del mundo de las industrias culturales y creativas también está Televisa y Globo y todos los canales grandes y las empresas grandes de producción. El problema de financiamiento está acá, en el tema de lo que se llama en inglés el missing middle, lo que falta en el medio, y la parte de las microfinanzas. Nadie quiso financiar a 4 chicos de Uganda que con un celular roto y una computadora rescatada de un basurero filmaron un cortometraje y precisaron $1.500 para hacerlo. Nadie se los quiso dar, tuvieron que buscar la plata por otro lado y con eso ganaron un premio en el Festival de Venecia. Ahora esos niños tienen alrededor de $70 millones de presupuesto para administrar películas. Pero cuando empezaron, nadie les puso plata. Como tampoco invirtió nadie en una empresa que a mí me hace mucha gracia porque me gusta, se llaman Afroland, una empresa que se autodenominaba el Netflix de África. Eran 10 personas que querían tener un vehículo para vender los contenidos audiovisuales africanos a las diásporas que están afuera. Bueno, cuando empezó la pandemia tenían 300 suscripciones, hoy sin que nadie lo financie tienen más de 300.000. Lo mismo le pasó a una señora en Argentina que tenía una empresa que se llamaba Teatrix y que lo que ella estaba tratando de hacer una especie de Netflix para vender teatro por demanda. Cuando empezó la pandemia, Teatrix andaba por los 1.000 y algo de afiliados, ahora supera el centenares de miles, porque la gente quiere consumir teatro y no puede ir al teatro y nadie lo financió. Todo eso se hizo porque habían podido tener algún tipo de acceso a financiamiento. Nosotros vemos segmentos donde hay muchas oportunidades para invertir en todos nuestros países. Por más pobre que sea el país, yo les puedo asegurar que tanto en El Salvador como en Honduras hay oportunidades para invertir en música digital, en animación, en video games, en media digital, en entretenimiento, y también en publicidad y distribución digital, etc. En todas estas áreas generalmente hay grupos son como clusters de gente con iniciativas y con interés. Hay algunos proyectos de la Unión Europea que han financiado un poquito de aceleradoras y cosas por el estilo, pero todo el mercado está esperando que existan vehículos adecuados para poder financiar el segmento que va de los 50 hasta los $2 millones en equity o en deuda para empresas que puedan pegar ese salto cualitativo y llegar a los mercados globales. Eso es lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva como grupo promotor de este fondo. Hemos hablado con inversores en México, privados en México, para tratar de entusiasmarlos, y estamos en el proceso de tratar de conseguir algunos apoyos. Lo que pensamos es que se puede generar una estructura flexible, barata, que no sea costosa, que tiene que ser multipropósito, que tiene que trabajar con antenas de inversión en todos los países, que tiene que tener sistemas de decisión rápidos para poder llegar y de alguna manera bypassear la ineficiencia de los sistemas de financiamiento de las MIPYMES tradicionales. ¿Por qué? Porque este tipo de inversión está apalancado con el conocimiento de cadenas de valor, de mercados y de otro tipo de conocimientos que hacen
que nosotros nos animemos a que esas inversiones tengan un riesgo igual o menor que el de otras inversiones que ya hacen los capitales a los que les estamos pidiendo invertir. Tenemos un equipo grande de personas que están acá, ustedes lo van a poder ver, y le estamos diciendo al Banco Interamericano, queremos hablar con el BCE y con otras instituciones regionales para entusiasmarlos. Esto va en la misma dirección de otras iniciativas. Hay varias de estas en general, las instituciones de cooperación que más financian este tipo de intervenciones han sido hasta ahora la Unión Europea, pero la CEGIB estaba pensando lanzar en Andorra en un summit que no se va a hacer este año en Andorra, sino que creo que se va a hacer virtual, pero estaban pensando lanzar un fondo de garantías para estimular la inversión en las industrias culturales. Yo ayudé a la Unión Europea a desarrollar 2 mecanismos de financiamiento. Uno se llama Creatify, que es para bajar el riesgo a los inversores privados de las industrias culturales y creativas. La Unión Europea también está con problemas presupuestales para dar más cooperación para el desarrollo, porque también a ellos, de alguna manera, se los ha comido la pandemia y se los ha comido la demanda por ayuda humanitaria y de apoyo de salud de la pandemia, ¿no? Entonces, en frente a todas estas cosas, nosotros creemos que hay oportunidades interesantes y pensamos que esta es un área, aunque se vea un poco como de ciencia ficción, que vale la pena seguir conversando. Yo termino la presentación por aquí y quedo muy contento de responder preguntas o comentarios o sugerencias que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Nelson Estrata, por esta presentación. Creo que nos deja con cierto ánimo de seguir profundizando, ¿no?, en ese menú de opciones y de alternativas y de caminos que podemos tener como región para poder apoyar este tipo de industria y de emprendimientos. Bien, tenemos espacio para comentarios y consultas y de hecho sabemos que hay un comentario muy valioso de parte del señor Humberto González de Nicaragua. Señor González. Precisamente Hola. el señor González es el director de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República de Nicaragua, así que muy oportuno su comentario. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora From. Mucho gusto a todos los participantes. Pido disculpas, tengo en mi cámara, pero estoy teniendo un problemita técnico con el tema del video. Primero, quisiera felicitar la participación de la señorita Leda Peralta, del señor Nelson Estrata, hablando sobre temas que en lo personal y en lo profesional hoy están tomando mucho espacio dentro de la agenda en cuanto a la implementación de los instrumentos estratégicos, no solamente en Nicaragua, sino también a nivel internacional, alrededor del fomento de la economía creativa, pero además de eso, trascendiendo hacia la figura de las pymes. Conocemos muy bien al respecto de experiencias que se han venido desarrollando en los continentes alrededor de las industrias culturales y creativas, y el tema que hoy estamos destacando en cuanto a la digitalización de las pymes es uno de los temas que hemos identificado como prioritarios, así como en otro momento en cuanto a reuniones de coordinación de cara al 6º Foro de Pymes, hemos hablado respecto al tema de la inclusión financiera. Y ambos temas se han abordado en este sentido. Quisiera recordar una de las primeras, de los primeros temas de los conversatorios que se hicieron en el año 2020 de ese año sobre el caso de Nicaragua respecto a su modelo de economía creativa, que consideramos fue una oportunidad para hacer trascender cómo las industrias culturales y creativas se pueden complementar y son un vehículo
que lleva hacia una aceleración de procesos de desarrollo, no solamente de aquellas pymes que son esencialmente de las industrias culturales y creativas, sino que aportan a otros sectores, como los sectores convencionales, a mejorar su presentación, a tener un mayor valor agregado y poder tener mejores oportunidades para el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Esa conjugación, esa combinación entre las diferentes expresiones de las industrias culturales y creativas como sectores, ya sea dentro del sector informal o del sector formal, apoyan a otro tipo de figuras privadas, dependencia de su rol económico. Nosotros en nuestro país hemos definido desde la estrategia de economía creativa, de en las mayorías, es identificación de sectores, como en el caso del sector industria, pesca, agricultura, forestal, turismo y MIPYME en todas sus categorías, con otro grupo de sectores, como es el caso de ciudades creativas, recreación y entretenimiento, artes, patrimonio, medios y entretenimiento también. Pero cómo cada uno de estos roles, articulado, conectado y fortalecido con otros sectores, ayudan a que desde una cooperativa de mujeres que en el norte de nuestro país están dedicados a la caficultura, a la producción apícola, y tienen oportunidad de desarrollar propuestas de innovación desde la agroindustria y que puedan tener la oportunidad de trascender hacia otros sectores, que tienen la oportunidad de participar en plataformas a nivel también internacional y poder validar en conjunto con el entorno del ecosistema de innovación y de emprendimiento y de creatividad, desarrollar no solamente el prototipo, sino poder llevar hacia el mercado lo que en el caso de Nicaragua logramos establecer en Costa Rica en la 13ª competencia regional de negocios, con más de 600 pymes que participaron y haber destacado como muy emprendedora con una innovación como el extracto de propóleo. Estamos hablando de mujeres campesinas, rurales, cooperativas 100% conformadas por mujeres, en donde se dedican a un sector convencional como es la agroindustria. Pero como otros roles desde las industrias culturales y creativas, como es el caso del diseño gráfico, del marketing digital, de todo el tema del empaquetado, logran crear una mejor presentación para que este prototipo pueda ser vendible. Es decir, nosotros hemos estado escuchando durante todo este tiempo a expresiones de todo tipo y particularmente durante la pandemia, que fue una de las circunstancias que puso a prueba este concepto que en los últimos 20 años ha venido cobrando mucha fuerza y particularmente en América del Sur, ahora en Centroamérica, México, la potencia número 18 a nivel mundial, según el British Council, la número 1 en América Latina, Colombia empujando el proceso, Panamá también, Puerto Rico incluso está desarrollando una política, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil también. En el caso de Guatemala hemos conocido de casos muy particulares de cómo se ha venido desarrollando esta priorización de estas actividades económicas. En el caso de Nicaragua, lo que nosotros quisiéramos destacar es la importancia de la combinación entre los diferentes roles que juegan cada una de estas industrias. Y particularmente respecto al tema de la digitalización, un poco más allá de solamente concentrarnos en lo que ya son industrias creativas, como el caso del cine, de la animación, de la formulación de los software, de las aplicaciones, es esencialmente la oportunidad de hacer una alfabetización digital en esta importante transición que tienen las MIPYMES, no solamente para utilizar las redes sociales para la promoción o utilizar aplicaciones para su promoción, sino para la administración de sus empresas. La digitalización de las pymes, nosotros lo entendemos como el acceso y uso de las pymes a herramientas digitales para su administración, para el manejo del inventario, para las órdenes de compras, para el contacto con proveedores y garantizar la comercialización de sus productos. Es una ruta que empieza por el acceso y uso de las pymes a este tipo de herramientas a través de aplicaciones, a través de
plataformas y que abren un camino, en el caso de países como los nuestros, donde el comercio electrónico no se ha visto desarrollado como tal, y abren esa ruta hacia el comercio electrónico, de disponer de plataformas como una pasarela de pago, con un botón de pago y la oportunidad de que clientes, comercio y el Estado puedan interactuar en este tipo de plataformas. Dicho esto, nosotros en Nicaragua y como parte de las negociaciones en cuanto a la agenda, hemos identificado el potencial que tienen algunas empresas vinculados a las fintech. Hace 3 años esto era inmencionable en nuestro país. Hoy tenemos al menos 2 propuestas de empresas que ya están siendo formalizadas, que están desarrollando pilotajes para que las pymes puedan tener acceso a ese proceso de digitalización. En algún momento tuvimos una importante conversación con la Cámara de Comercio Electrónico en Bogotá, Colombia, alrededor de este tema. Y en lugares que consideramos potencia de la economía creativa, de la economía digital, como el caso colombiano, hablamos de que un común denominador era esta transición generacional entre los nómadas digitales y los nativos digitales. Nosotros estamos pasando de una oportunidad en la que estamos abordando la necesidad de entrar a la fase de la alfabetización digital, que podamos aprender a utilizar estas herramientas. El tema de las animaciones, los videos, los videojuegos son esencialmente industrias culturales y creativas, pero algo que nosotros debemos ahora y que hemos participado recientemente en el diálogo para una política regional de fomento de las MIPYMES a nivel centroamericano es poder desarrollar estas habilidades en las empresas para poder elevar los niveles de productividad, de rendimiento y de poder hacer graduar a estas empresas. No solamente hablar de la inclusión financiera, sino de la oportunidad para poder desarrollar mejores herramientas para la administración de estas empresas. Era hacer ese paréntesis alrededor de lo que desde Nicaragua hemos venido trabajando, que estamos muy dispuestos a presentar durante el 6º Foro de Pymes como alternativas hacia esa alfabetización digital, hacia esa transición de aprender a que nuestras empresas puedan pasar a una fase de digitalización que también tenga como un elemento transversal la formalización y de ahí poder pasar a la bancarización. Además de las iniciativas que conocemos para financiamiento, tanto de las industrias culturales y creativas como de las pymes, a través de las iniciativas, los fondos de inversión, los bancos, es la oportunidad que desde la propia actividad económica de estas instituciones privadas puedan generar un interés en los consumidores, en los espectadores, en los compradores, en los visitantes, en dependencia de cuál sea la categoría de estas pymes. Quería hacer ese énfasis en particular, considerando de que nuestras empresas, cuando hablamos de digitalización, están esperando una respuesta en cuanto a poder fortalecer estas habilidades digitales a través del acceso y el uso, así como la conectividad y otras de acciones que son condicionantes para poder desarrollarlo. En Nicaragua lo estamos haciendo y estaremos con muchísimo gusto presentándolo durante el 6º Foro de Pymes. Esperamos que de esa manera nosotros podamos contribuir a que en la región podamos dar pasos trascendentales y determinantes en conjunto, particularmente y de manera prioritaria con el sector privado y las diferentes iniciativas, tanto aquellos usuarios como los que hoy están ofreciendo este tipo de soluciones fintech, soluciones de digitalización y soluciones para una mejor presentación de nuestros productos y servicios a nivel nacional y regional. Muchas gracias. Muchas gracias al director de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República, señor Humberto González. Continuamos con el micrófono abierto para 2 comentarios o consultas previo a cerrar el conversatorio de esta mañana. Don Leonardo Torres, adelante, por favor. Gracias, doctora. Gracias por la excelente presentación de doctor Estrata.
Muy buena presentación enfocada en lo que la doctora Fron seguro le solicitó. Y a buena hora, creo yo. A buena hora. Creo que nosotros, las MIPYMES, todavía no entendemos, doctor, lo que trata. Este tema, economía creativa, economía naranja, vaya, lo hemos asimilado en Nicaragua porque, bueno, Humberto ya lo decía, Humberto ha sido pionero en este tema. La Comisión de Economía Creativa de Nicaragua pues viene trabajando desde hace rato en estos temas. En algunas medidas hemos coordinado algunas cosas, pero desde el sector privado todavía tengo la impresión, y cuando hemos tocado este tema en nuestros foros internos, directivas, asambleas de economía creativa, todavía las MIPYMES, y me refiero a pymes inclusive, o sea, pequeñas y medianas empresas que ya tienen potencial exportador, que están exportando, que están creciendo, etcétera, todavía lo ven como una cosa muy light, muy picky, ¿no? Y yo creo de que nos hace falta a nosotros darnos cuenta, creo que Humberto lo enfocaba, de que nosotros podemos sacarle provecho a La de allá del CEPS. Ya con la que me desayuné hoy en la mañana. podemos sacarle Le provecho vuelvo a escribir. a la economía naranja en el. Don Leonardo tiene cerrado su micrófono. Se cortó. Disculpe, doctora Se cortó Fron. por un momento. Ok. Bueno, le decía que como nosotros las MIPYMES nos apropiamos de la economía naranja y de las bondades que esto tiene. Humberto señalaba algunas cosas relacionadas a que sí podemos sacarle provecho para las mayores capacidades gerenciales de las empresas, para el tema del mercado digital, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí lo entendemos, pero todavía nos hace falta asimilar más esto, ¿no? Creo que el enfoque que se le ha dado a la parte cultural, ¿no? A la parte de medios, tal vez sí está bien, pero hace falta darle el tono de MIPYME a la economía creativa y naranja. Hablando con mis colegas de Centroamérica, de organizaciones gremiales MIPYME, me decían lo mismo. O sea, ¿cómo nos vemos en la foto nosotros? Y ahí es donde nos tienen que dibujar ustedes. Los que están empujando. Colombia tiene una expertise extraordinaria en estos temas de economía naranja, economía creativa. México, por supuesto, ¿verdad? Pero Colombia con mucho expertise. Aquí en Centroamérica creo que nos hace falta. Nicaragua creo que va siendo pionero un poquito en el tema de economía naranja, pero en el resto de Centroamérica todavía siento que se menciona, pero no está en la línea estratégica del desarrollo y el fomento de las MIPYMES, ¿no? A diferencia de medio ambiente, a diferencia de género, esta economía creativa pues está ahí, pero sí es importante, pero bueno, es más importante lo que yo hago todos los días en mi empresa. Entonces yo creo que nos hace falta, desde el lado nuestro, esto es una cuestión autocrítica además, desde el lado de las MIPYMES nos hace falta entender mejor esto. Creo que ya nos han alfabetizado, es cierto, con el tema de economía creativa y economía naranja, pero ahora tenemos que ir a la fase de cómo nos apropiamos, nos posicionamos de esto como un mecanismo viable, ¿verdad? Que no es que vaya a sustituir lo que hemos venido trabajando en el desarrollo de las MIPYMES. ¿Cómo nos entrelazamos, doctor Stren? ¿Cómo integramos la economía naranja para que nosotros, las MIPYMES, desde el sector privado, desde nosotros, que tenemos que pagar nóminas todas las quincenas, que tenemos que generar empleo, que tenemos que estar en el día a día, cómo nosotros logramos aprovechar este nuevo enfoque moderno, ¿verdad? Que se está dando en el mundo y lógicamente en la región mesoamericana. Tal vez usted nos ilustre un poco de su experiencia para que nosotros logremos realmente vender este producto con buen suceso, que vendedores sí somos definitivamente. Gracias. Adelante, Nelson. Sí, quería responder a los comentarios de Leonardo, porque son muy, muy pertinentes. Hay una cosa interesante, que si ustedes se acuerdan de una de las diapositivas que yo mostré, que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan en esto,
en Latinoamérica y el Caribe, y esto representa alrededor de 2 puntos del PIB de toda la región, incluyendo Centroamérica, ¿no? Obviamente que si uno mira la realidad de Brasil, México, Colombia, países que tienen una industria del audiovisual y de la música muy desarrollada, uno puede ver que hay asimetría. Sin embargo, una de las regiones que tiene muy bien trabajado también todo este tema es el Caribe, porque hay una manera de ver la complementación entre las industrias culturales y creativas y el turismo, que es bastante, las industrias culturales y creativas tradicionales y el turismo, ¿no? O sea, está todo el artesanato, la venta de servicios y la venta de espectáculos relacionados con el turismo. O sea, los países como República Dominicana, Trinidad Tobago, etcétera, Jamaica, tienen un mercado de oferta de servicios muy bien desarrollado porque justamente los turistas quieren consumir, quieren ir a Jamaica, escuchar reggae, quieren ir a tal lado y poder bailar merengue, etcétera. Y bueno, pero ahí es donde están, eso genera empleos permanentes de personas que están trabajando en unos segmentos de esta industria cultural. También las personas quieren comprar productos, artesanías que traducen valores, no necesariamente objetos, y empieza también toda una cuestión. Entonces hay todo un desarrollo de la economía naranja, vamos a decirlo así, tradicional, que está relacionado y pegado como soporte y anexo a al destino de las actividades turísticas tradicionales, ¿no? Entonces, en eso los países que han tenido políticas, por ejemplo, Trinidad y Tobago tiene políticas relativamente agresivas, con descuentos fiscales para las empresas culturales, justamente porque saben que eso mejora el paquete de oferta turística que hace al país más competitivo cuando la gente va a veranear ahí y no a otro lado. En otros sitios se percibe más el concepto de industria. Colombia tiene el paquete de incentivos fiscales más grande de toda la región para la industria del audiovisual. Si usted hoy va a filmar una película, no importa dónde sea, si se relata una historia en una parte de Europa que usted lo puede filmar en Cartagena de Indias, si usted gasta más de $1 millón en la implementación de una película, en filmar una película, Colombia le devuelve el 40%. Eso es un incentivo extraordinario que hace que muchos productores de audiovisual europeos se asocian con un coproductor colombiano simplemente por el hecho de que si al final de la película de $10 millones se pueden rodar $2 o $3 millones en Colombia, uno va a tener un descuento fiscal tan interesante que le baja todo el costo a la película. En otras áreas, hay un estudio del BID que les recomendaría mucho leer. Hay 2 o 3 que se los voy a mandar a Lidia para que los publicite y se los comparta. Hay una cosa que el BID define como las industrias tecnocreativas, que son, estamos hablando de MIPYME, pero con un muy alto valor agregado, gente que maneja tecnologías muy avanzadas a nivel de MIPYME, de microempresas. Entre ellos hay una empresa uruguaya de un muchacho que inventó una especie de guitarrita digital para que los niños tengan una guitarra para juego. Y al poco tiempo le fueron agregando inteligencia artificial y proyección digital. Entonces hoy esa guitarra vale, esa empresa de esa guitarra, que la empezó un muchacho con un socio, eran 2 personas, sin plata, eso anda por arriba de los $80 millones y tiene aplicaciones que están en Estados Unidos, se fueron, ¿no? ya son una empresa global. Entonces aparecen cosas dentro del segmento tecnocreativo, como lo llama el BID, que hay una cantidad de empresas que utilizan high-tech aplicado a cosas de la industria cultural que llama mucho la atención. Hay otro estudio que también les recomiendo que le den una ojeada, porque uno a veces le parece que está muy lejos y está mucho más cerca de lo que le parece, que es sobre el mercado de los videojuegos. La primera cosa que a mí me sorprendió cuando yo lo leí, que no sabía nada de videojuegos, es que
un videojuego con éxito factura más de 10 veces más que una buena película de Hollywood, pero cuesta mucho menos. O sea, un videojuego de baja calidad puede costar menos de $50.000 y puede facturar más de 50 millones. Entonces, es una relación costo-beneficio de inversión que no le da a nadie, ¿no? Por más que yo ponga mi pyme en el sector turístico en Jamaica y venda música a todo el mundo, nunca voy a facturar eso, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que los que pueden hacer este tipo de trabajo, en este tipo de cadena de valor, son adolescentes. Son adolescentes de 12 a 18 años que lo único que tienen como experiencia es ser jugadores seriales, los chicos problema. Les voy a contar una anécdota de una familia. Yo tengo 60 años y tengo amigos que tienen hijos que están ahora en los 18 y tal. Y un hijo problema que el padre me pedía a mí que le diera una orientación, que a los 12 años se encerraba en la computadora y se pasaba todo el día jugando jueguitos. El padre me decía, yo no sé, este es un problema, no lo podía arreglar al chico. A los 14 apareció y le dice, papá, me contrataron de la empresa tal de Estados Unidos porque él encontró errores al juego, se le escribió y los tipos le dijeron, ¿y cómo lo arreglaría? Sí, yo pienso que haciendo esto y lo otro, papá. Historia larga corta, el chico a los 14 empezó a ganar $2.000 por mes. En un país como Uruguay, donde un ingeniero como yo recibido, con 5 años de experiencia, más o menos gana lo mismo, ¿no? La historia larga corta es que a los 18, el pibe, que era un problema, está estudiando ingeniería, ¿tá? Pero además tiene un sueldo de alrededor de 8 o 9 mil dólares por mes y tiene 4 personas que trabajan para él. Para una empresa en Estados Unidos que la trabaja desde el mismo escritorio donde se pasaba todas las tardes jugando jueguitos, ¿no? Entonces, es una realidad que a veces uno la ve muy lejos, pero que de repente si mira al dormitorio de su hijo la encuentra que está ahí al lado, ¿no? Este mundo es un mundo diferente al mundo, el mundo digital y todas estas cosas. El estudio del BID lo muestra con bastante claridad. Hay muchos ejemplos de casos de empresas de este tipo que bien no representan la totalidad de la gran cantidad de las MIPYMES de toda nuestra región, pero existen, son segmentos que están ahí y que existen, ¿no? Entonces, tal vez a uno lo que le pasa a veces, a mí particularmente, cuando hablamos de muchas de estas cosas digitales, le cuesta mucho sacarse el balde de la cabeza, ¿no? Es decir, ¿cómo este pibe va a terminar ganando $10.000 por mes? Imposible, ¿no? Y bueno, se compró un auto mejor que el mío, ¿no? Porque claro, vive con los padres y no hace nada y gana $10.000 por mes. Pero ese tipo de cosas en el mundo de cuando yo tenía 16 años no existían, ¿no? Entonces, en esta economía que está horizontalizada, donde el acceso digital permite que determinadas personas, en algunos países más bien de la clase media que en otros, en Uruguay la conectividad es muy alta, entonces con un plan que Uruguay sacó, que se llama el Plan Ceibal, todos los niños en escuela primaria tienen computadoras y hacen no solamente videojuegos, sino programación y tal. Bueno, en algunos países distintos que en otros, los chicos que pueden estar conectados con estas olas de desarrollo pueden tener accesos mucho más interesantes. Por ejemplo, les sorprendería mucho que en la región del Caribe, la Unión Europea invierte mucho dinero en aceleradoras de empresas que están todas más que nada orientadas a la animación, a los videojuegos y a cosas así bastante avanzadas en todo el Caribe. Entonces, Centroamérica en realidad lo que tiene que hacer, empezar, por lo que a mí me parece, es a mirar el sector y a reconocerlo dentro de sus propios países. Muchas veces lo que pasa es que esto pasa por debajo de la pantalla de radar. Está ahí, pero no lo vemos, ¿no? Y nadie lo estudia. Y de repente es de mayor tamaño de lo que a uno le parece. Lo que sí es muy claro es la parte tradicional del sector. La moda, el arte, las artes escénicas, las artesanías y todo lo que se puede conectar con el mercado de las diásporas y de los turistas que aman al país que visitaron. El turista que ama Guatemala va a comprar productos culturales guatemaltecos porque quiere mantener aquel vínculo de aquella cosa que le gustó cuando fue de vacaciones. Y si hay productos, los compra. Y para eso
Los canales ya están inventados, está Amazon, están todos los canales. El tema es poder animarse a salir a hacer esas búsquedas, ¿no? Termino para no aburrirlos, pero en realidad es una cosa que plantea algunos desafíos que son más culturales que económicos, yo creo. Muy bien. Bueno, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias a la CEPAL y a Nelson Estrata de Inflection Finance por estas excelentes presentaciones. Nos dejan una pauta de la necesidad de continuar profundizando en estos temas y poder llegar al foro con un planteamiento muy concreto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Creo que la complementariedad entre países y MIPYMES de los países y entre empresas es todavía un área que tenemos que continuar explorando para quizás buscar una ruta en ese sentido. Muy bien, tengo un par de anuncios. Todos, absolutamente todos estos conversatorios están en el canal de YouTube de Proyecto Mesoamérica, están accesibles ahí para todos. De hecho, en el chat de este Zoom hemos puesto el link para que ustedes puedan tomar nota y poder aprovechar estas reflexiones que son siempre tan valiosas y también las experiencias que presentan los países. El próximo conversatorio se llevará a cabo el 20 de abril con el tema más puntual sobre financiamiento para MIPYMES. Así que desde ya están cordialmente invitados. Por supuesto, estaremos enviando la agenda y los recordatorios y el link de Zoom próximamente a sus correos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Nicaragua en esta función de ser el país sede de este 6º foro de pymes, que así como hemos ido cocinando la agenda, creo que va a estar muy, muy interesante y principalmente con resultados para todos. Gracias, Leda. Gracias, Nelson. Feliz semana y muy saludable semana para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias desde Nicaragua a todas y a todos.